Amén. Tenemos una lección de mucha enseñanza que la podemos aplicar hoy a nuestros días. Y el tema de esta lección es la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. El pensamiento central es: los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Algo bien importante que vamos a ver en esta mañana es que en aquellos tiempos, si ustedes si ya se han puesto a pensar alguna vez que en aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, ya lo hemos estado viendo en estas últimas lecciones, que Jesucristo estuvo en su ministerio, ¿cuántos años? 3 años. Después que fue crucificado, muerto en la cruz, resucitado, estuvo con sus discípulos por ¿cuántos días? Por 40. Después les dio un mandato, ¿verdad? Les dijo: van a estar, no se vayan de Jerusalén hasta que venga poder, ¿de dónde? De lo alto. Entonces, en ese capítulo ahí en los Hechos, vemos ahí como nuestro Señor Jesucristo fue levantado hacia el cielo. Y ahí su presencia, su cuerpo físico, se fue de aquí de la tierra. Y después, pues parece que en ese tiempo se quedó, los discípulos se quedaron un poquito tiempo solos, ¿verdad? Pero después vemos ahí en el capítulo de los Hechos que en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Se les fue dado el Espíritu Santo. Y ahí Dios nos dio el poder de lo alto. Y en aquellos tiempos la iglesia era ellos no eran tan privilegiados como nosotros ahora, que tenemos la Biblia para estudiarla y guiarnos por las cartas de Pablo y de los evangelios. En ese tiempo no tenían más que una guianza. ¿Y era por quién? Por el Espíritu Santo. Él era el que guiaba la iglesia, él era el que movía la iglesia, y por el Espíritu Santo era el que se movía, todo era el que tenía el control. Y no solamente en aquellos tiempos, sino que en nuestros tiempos también nosotros hemos estado viendo, si se recuerdan en lecciones pasadas, que la iglesia debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy en nuestros días hay iglesias donde no se toma este tema porque como que no se quieren... Hay iglesias que están guiadas por simplemente la Biblia, y creen que ya el Espíritu Santo fue en aquellos tiempos y no se mueven en nuestros días. Pero aquí bíblicamente nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y aquí, en el principio de la iglesia, aquí en este tema que vamos a ver hoy, había apenas estaba fundando la iglesia, y ya había ciertas personas que querían imponer otro tipo de enseñanzas, no la que Cristo había enseñado. Entonces, los objetivos es aquí analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia de Cristo. Quería poner aquí, ¿sí se ve de aquí o no? Debemos entender que a ver si lo entiendo, porque a veces yo no me entiendo a mi letra. Entre la ley y tengo muchas faltas de ortografía, ahí me dicen cuando me equivoco, ¿ok? Entre la ley y la gracia hay una línea que nos divide. La ley fue dada, ¿a quién fue dada? La ley es dada a los judíos, no a los gentiles. Para entender esto un poquito, debemos entender que Dios tiene tres, Dios divide en tres la población mundial, ¿verdad? Entre los judíos, la iglesia
y los gentiles. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Todo aquel que ha recibido a Jesucristo es parte de la iglesia de Jesucristo. Los judíos son los descendientes de aquel pueblo de Israel, de las 12 tribus, y los gentiles es aquella persona que no es judío y no es cristiano, ¿ok? Entonces, la ley fue dada a los judíos y nosotros somos de parte de la gracia. Entonces aquí vamos a poner contra, ¿verdad? La ley contra la gracia. Y vamos a ver, porque hoy en nuestros días, aquí como estamos viendo aquí en esta lección, había estos temas. Aquí en esta lección, en este pasaje, hubo una discusión entre qué se debería de creer y qué no se debería de creer. Y dice, ahorita lo vamos a ver, dice que hubo una discusión, no muy, así como estamos hablando ahorita, hubo una discusión, no dice que hubo golpes, pero dice que fue una discusión fuerte entre los discípulos en aquellos tiempos, bueno, entre la iglesia en aquellos tiempos, en qué se debería creer y qué no creer. Entonces vamos a ver aquí, el segundo objetivo es desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Y el tercero es considerar la necesidad de una conducta acorde a la gracia que nos es dada en Jesús. Yo vengo vengo de la iglesia católica, que no era católico, pero de ahí me llevaron. Pero si alguien se recuerda, creo que el hermano Memo sí era católico, ¿verdad, hermano? Y nos decían aprender los mandamientos en cantito. Los mandamientos de la iglesia de Dios son 10. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, vamos ahí a Éxodo 20 para ver todo lo que quiere decir la ley, ¿verdad? Lo que nos dice la ley. Éxodo 20, 1. Y no sé por qué ahí en la iglesia católica nos lo hacían brincar, nos brincaban como 2, 3 versículos. Decía, ¿la tienen? ¿Cómo dice el 20, 3? Amén. Ese es el número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El 2, el 4, perdón, el versículo 4. Amén. Si estuviéramos bajo la ley, ahorita las iglesias cristianas que tienen una palomita y un pescadito, olvídense, ¿verdad? Ya estuvieran en herejía ahí. Ok, versículo 5. Y hago misericordia. 6. Amén. Hoy en nuestros días todavía hay algunos pastores que aplican estas condenaciones, ¿verdad? Y estamos bajo la gracia, ¿ok? Cuando escuchen a alguien que les menciona no se asusten. El número 4, el 7, el mandamiento 4. En vano, amén. Y luego ya nos da el versículo 8, 9, el 10 y el 11 que van relacionados con el mandamiento número 4. Y el 5, el mandamiento 5 en el versículo 12. Amén. Este es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Pero como recuerden, nosotros no estamos bajo la ley. El mandamiento número 6, en el 13, y después el 7, en el 14, y después el 8, en el 15, no hurtarás,
El 9 en el 16. Ok, y después el último mandamiento, el 17. Aquí son varios que están relacionados en uno solo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, esta es la ley que fue dada a los judíos. Amén. Entonces, estamos viendo la ley contra la gracia. Y como les dije, aquí vamos a ver en este pasaje, vamos a decir que fue vamos a leerle ahí para poderlo entender un poquito mejor de lo que se está tocando este tema aquí en los Hechos. Si ustedes se dieron cuenta en la lección, comienza del versículo 10 y 11 y después se brinca hasta el 22, pero para poderle entender un poquito bien a todo lo que vamos a ver y por qué el de estos temas es necesario leer todo el capítulo. Hechos 15, ¿lo tienen? Dice aquí, fíjense cómo dice. Entonces algunos venían de Judea, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, ¿una qué? Discusión, y luego fíjense cómo dice, y contienda, no pequeña, con ellos. Ahí vemos que hubo una fuerte discusión, no dice que si llegaron a los golpes, pero no sabemos, ¿verdad? Probable. A una fuerte discusión con ellos, dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión que se iba a tomar, porque, bueno, aquí vamos a seguir viendo ahorita. Versículo 3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Si ustedes se recuerdan, Pablo fue el apóstol que Dios encomendó salir hacia los gentiles, porque los otros apóstoles no salían de Jerusalén aún. Bueno, y luego dice, y los ancianos recibieron y se refirieron sobre todas estas cosas porque lo que Dios había hecho con ellos, con los gentiles. Pero, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidados y mandarles que guarden, ¿qué? La ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ¿de cuánta discusión? Mucha. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, aquí se está refiriendo, se recuerdan, la semana pasada, no me acuerdo cuando vimos que a Pedro le había sido encomendado ir hacia, ¿hablarle a quién? A Cornelio, al jefe al centurión. Dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahí había un problema porque a los judíos, como siempre, el judío siempre, si ustedes lo estudian, el judío tiene la tendencia, no nomás los judíos todos, pero tienen el ego muy alto, como creerse un poquito superior a los demás. Y aquí no aceptaban o no toleraban que como también a los gentiles les estaba dando el mismo poder. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios?
y poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ¿quién? Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Está hablando de la ley. Dice ahí, antes creemos que la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí, si usted quiere hacer un apunte y lo quiere guardar para un día que quiera confrontar a un hermano como el pastor Hagee o Joel Austin o cualquiera de los super predicadores que dicen que los judíos no necesitan a Cristo para ser salvos. Y aquí lo dice claramente, ¿verdad? Ahorita el que quiere ser salvo tiene que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no hay otro camino. Entonces dice aquí, antes creemos por la gracia, versículo 11, antes creemos por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos al igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuando grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos y entre los gentiles. Después vamos a ver este pedacito de aquí, del 13 al 19, ahí vamos a parar. Dice, y cuando ellos acabaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó la primera vez a los gentiles para tomar de ellos al pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas y se van al Antiguo Testamento, como está escrito, dice el 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Fíjense bien, y luego lo que sigue ahí, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Gloria a Dios. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Entonces ahí en ese gran tema que estaban discutiendo, llegaron a esta confrontación entre ellos, y vemos cómo fue una discusión no muy buena, muy calmada, sino que fue fuerte. Y entonces vemos estos temas que se discutieron ahí. Y si nosotros lo podemos aplicar hoy en nuestros días, hermanos, aunque usted no lo crea, también está ocurriendo esto. Hoy no se quiere, no quieren meter estas enseñanzas en las iglesias hoy de que tengamos que circuncidarlos, pero sí hay ciertas enseñanzas que quieren implementar en las iglesias. En algunas iglesias quieren imponer estos ciertos ritos y mandamientos. Entonces vemos que solamente vemos aquí en este pasaje, en este capítulo, que nos fueron dadas ciertas prohibiciones que tenemos para la iglesia. Fíjense bien. Dice aquí, los seguidores de Cristo del primer siglo enfrentaron retos difíciles. Entre los más problemáticos estaban las diferencias culturales que se esperaban a los cristianos judíos de los cristianos gentiles. Debido a su respeto profundo por la ley, al respeto por la ley, muchos de los cristianos judíos sentían que el que seguía fiel a Dios debería creer y obedecer a Cristo, pero también guardar ciertos aspectos de la ley mosaica. Y como les digo, hoy en nuestros días hay ciertos pastores que quieren judaizar a la iglesia. Aquí hemos tenido hermanos sentados que se han ido porque decían que no estábamos guardando la ley, que se tenía que venir el sábado. Y todavía tenían ciertas cosas de la ley que teníamos que guardar, y ciertos ritos, y que no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro. La mujer no debe de usar lentes, no se debe de pintar el pelo, no debe de traer pulseras ni anillos de oro. Pero sí, tanto a ese nivel, ¿verdad? Que querían hacer
imponer esto a la iglesia. Y pues no comparten, o les falta entender un poquito la palabra de Dios para poder entender estas cosas. Dice, Pablo y el apóstol, ¿cuál apóstol? Sí, Pablo el apóstol, el apóstol de los gentiles, se opuso inflexiblemente a esta idea, sosteniendo que la ley fue dada, la ley fue clavada en la cruz y que ya no estaba en vigencia. Ahora, si ustedes se recuerdan, ahorita leímos los 10 mandamientos, ¿verdad? De la ley. Después le pusieron como a la Constitución de los Estados Unidos, que le ponen, cuando le ponen, ¿cómo se dice? Sí, ¿cómo se dice? Sí, enmienda, sí, que le ponen un pedacito ahí, que va relacionado, pero le ponen como un attachment, ¿verdad? Entonces, la gracia nos da libertad para hacer todo lo contrario de lo que está en la ley. No, ahorita lo vamos a ver más adelante. No porque que estemos por la gracia nos da libertad de quebrar todas las otras leyes, pero ahorita lo vamos a ver cómo se pone el nacido de nuevo, su naturaleza le impide hacer todas esas cosas que están en la ley. Si ustedes se recuerdan, la ley era uno tenía que cumplir la ley, y si quebraba, podía hacerlos todos los mandamientos, todos, quebrar ninguno, ¿verdad? ¿Se recuerdan a Jesucristo cuando le dice al joven rico, le da toda la ley, y el joven rico le dice, pues bien has hecho. Ahora, ¿qué necesitas? Pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y pues como sus bienes eran muchos, pues, ¿qué le ganó ahí? La avaricia, ¿verdad? Entonces dijo, no, pues ¿cómo voy a dar de lo mío? Y dice que se fue. Entonces, ni aún cumpliendo la ley, nadie puede cumplir la ley. Y la ley era el espejismo, era de probar que no éramos capaces para cumplirla. Y solamente el que vino a cumplirla, ¿quién fue? Cristo Jesús. Entonces, nosotros no podemos cumplir la ley, aunque la queramos seguir, no la vamos a cumplir, porque la vamos a quebrar, y no podemos ser salvos por la ley. Entonces somos salvos por la gracia. Le voy a pedir a alguien que vaya buscando unos versículos ahí en la Biblia, y después ahorita los leemos. Alguien busque Efesios 2:8, Segunda de Timoteo 1:9 y Tito 2:11. Ahorita más adelante los vamos a ver. Dice aquí, los otros escritores de la Biblia consideraron con Pablo, pero muchos cristianos de la iglesia primitiva estaban confundidos en cuanto a este tema. Debido a esta confusión, Pablo y Bernabé, juntamente con los ancianos de la iglesia en Jerusalén y los apóstoles, se reunieron para discutir este tema. Ya lo hemos leído, donde discutieron no muy amablemente, sino que fue una fuerte discusión. Después, vemos aquí, explicó que en el Antiguo Testamento profetizó que se permitiría que los gentiles fueran parte de la iglesia. Vamos a ver, esta asamblea concluyó que Dios había abierto la puerta a los gentiles, y esto lo vemos cuando el primer, creo que sí quedamos en acuerdo con el pastor aquí, que el primer gentil que se salvó fue Cornelio, que fue el que le fue a predicar a Pedro, después que tuvo esa visión de los animales inmundos. ¿Se recuerdan la lección pasada? Ok, entonces aquí Pedro les muestra, donde ya leímos, y después dice aquí, luego la asamblea escribió una carta breve, ¿dónde estoy aquí? Una carta breve
se circularía entre las iglesias de los gentiles, la cual les declaraba, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, que os abstengáis. Fíjense bien, ahí en Hechos 28-29, nos vamos a enfocar más en este tema aquí, las cosas que se nos fue prohibida a la iglesia. 28-29. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. 28. Saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y No. ellos olvidan. No, Hechos 15, 28-29. Porque ha padecido bien al Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, hasta la vida final. Amén. Entonces, cuando hubo esta asamblea, fueron estas tres cosas las que se nos fue prohibida a la iglesia, que hoy lo podemos poner a nuestros días, aún hoy en nuestros días. El primero, ¿qué dice? Que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Aquí voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que quiere decir esto. Dice, aquí según los comentaristas, bueno, esta es aquí, lo sacrificado a los ídolos. Dice aquí, en la carta se debía circular que entre los convertidos gentiles también incluía la instrucción de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Esta es una referencia clara a la carne que los paganos sacrificaban a un ídolo y luego comían como parte de sus fiestas. Si ustedes se recuerdan bien, y aún creo que en nuestros días todavía se practica esto de matar animales para ciertas creencias, a ciertos ídolos. Hace de la mañana estaba leyendo un testimonio de un hermano que cuando fue a predicar a Venezuela y como ahí en Venezuela dice que hay pues una iglesia satánica muy grande ahí y bueno, estaba tremendo ese testimonio, pero decía que no solamente sacrificaban animales, sino que sacrificaban también niños. Y es terrible ese testimonio, pero las religiones paganas hacían este tipo de sacrificios. Creo que Brasil es el más que todavía practica eso, ¿no? Si no me equivoco. Creo que más los santeros, los cubanos y todos ellos hacen este tipo de sacrificios y luego se comen esa carne. Entonces, esta referencia, este aspecto interesante, esta es la provisión de comer carne que se ofrece a un ídolo, no era totalmente prohibido. De hecho, el apóstol Pablo explicó que la instrucción de abstenerse a la carne ofrecida a los ídolos en otros pasajes, como ahí en 1 Corintios 8, Pablo declaró que no existe nada en el mundo que no hay más que, ¿cómo se dice aquí? Que no existe acerca más que las viandas que sacrifican a los ídolos. Este mandamiento o esta prohibición que tenemos de comer lo que es sacrificado a los ídolos, la carne, ¿verdad? Pues la verdad aquí no miro, cuando nosotros vamos y comemos algo, compramos algo del mercado, pues no sabemos qué hicieron con esa carne antes, ¿verdad? Ni idea tenemos cómo, pero si es la importancia de orar por los alimentos, ¿verdad? Que Dios los santifique.
porque por ignorancia no sabemos de dónde proviene, pero Dios la santifica por medio de la oración. Y si algún día llega a estar en alguna situación donde le quieren ofrecer algo así, pues es totalmente prohibido, ¿verdad? Esa es una de las prohibiciones que tenemos. Y luego la otra es la sangre de ahogado. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la sangre de ahogado? Pues ahí dice al último en la lección que se refiere a animales que se ahogaron y que la sangre se quedó adentro del cuerpo. Y luego ya, pues ya como cuando no pasó una gallina así. Que se ahoga, ¿verdad? Sí. Ok. Pero fíjense lo que dice. Dice que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado. O sea, a la iglesia se le prohíbe totalmente que tomamos sangre. O sea, a lo mejor por ignorancia alguna vez la ha tomado, pues que no sabía, pues ni modo, ¿verdad? Pero ya lo sabe. Así que sí, porque ahora como la gente tiene mucho a atender de que quiere adelgazar y que quiere ponerse bello y todo esto, lo que está de moda, ahora dicen que tomando sangre y salen con cualquier cosa, ¿verdad? Que la sangre es la vida, que con la sangre no envejece. Yo creo que viene algo relacionado con los vampiros o algo así, pero las historias, ¿verdad? Leyendas. Pero está totalmente prohibido para la iglesia y y el Antiguo Testamento también el tomar sangre. Entonces, y la sangre de ahogado es como, yo me recuerdo que cuando en mi casa querían hacer cuando querían hacer un tipo de, ¿cómo se llama esa? La rellena, ¿conoces la rellena, hermano? Al animal siempre se le sacaba la sangre primero y luego ya hervía todo el menjurje y la metía en una tripa y creo que acá al norte le dicen morcilla, ¿verdad? Morcilla, todo cambian acá para el norte. Nosotros decíamos rellena, moronga. Bueno, comer este tipo de sangre, ya sea cruda o sea en este tipo, está totalmente prohibido para la iglesia hoy en nuestros días. Y también dice aquí, hemos visto que la carta para los gentiles contenía una prohibición en contra de la práctica inertemente prohibida, pecaminosa, de la inmoralidad sexual. Cuando estuve leyendo esta lección, así también la estaba estudiando y me vino así como un flashazo así en el pensamiento que se estaba refiriendo a cosas sexuales, porque si ustedes se recuerdan a los Baales, y lo he visto hoy en algunos testimonios de personas que practicaban estos ritos satánicos, ellos tienden mucho a hacer orgías sexuales, es una manera del satanismo de practicar, sí, son perversiones. Entonces, esto tiene que ver con lo sexual, la inmoralidad sexual. Y también hemos visto que la instrucción de abstenerse a lo sacrificado a los ídolos no era una condenación de una práctica prohibida, pecaminosa. Entonces, la pregunta que se debe de responder es: ¿a qué categoría pertenecen las prohibiciones a abstenerse de la sangre de ahogado? Entonces, como dijimos, ya dimos unos temas, unos ciertos ejemplos de lo que estamos hablando, de la sangre. No debemos de tomar sangre, beber sangre de animales ahogados. Cuando creo que la mayoría de los rastros pasa primero la vaca, entra y luego cae la cuchilla y se desangra. Pero no he visto si hay algunos lugares donde les pegan en la cabeza, ¿no? Y bueno, como les dije, cuando no sabemos o ignoramos la procedencia de la carne, pues no tenemos opción, ¿verdad? Sino simplemente
orar por ella y que Dios santifique lo que comamos. Porque, por ejemplo, si vas a la comida china no saben ni qué están comiendo. So, hay que orar, es muy importante orar por los alimentos. Y después dice que, no quiero que se me pase ningún punto, de fornicación. A la sangre de ahogado, a la sangre de ahogado y de fornicación. Como dijimos, estas prácticas de los ídolos en aquellos tiempos, pues aún hoy en nuestros días se siguen practicando. Dijimos, el satanismo es una de sus maneras de practicar, tener esas prácticas sexuales. Dice que sabemos, ¿cómo dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En el mundo entero, no sé si usted ha dado cuenta en todo lo que son los medios, todo lo que es publicidad, de todo lo que se mueve en el mundo está gobernado bajo el maligno. Y si usted se da cuenta en todo lo que ve en la televisión, ¿con qué está relacionado? Sensual, con el sexo, con todo lo que practica, con toda la perversidad. Aún hasta en las películas más infantiles ahí proyectan para que los niños capten ciertos mensajes. Entonces, esta es la manera que está hablando aquí, sí, de que nos apartemos de la fornicación, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Lo que se practica, fornicar es hacer sexo fuera del matrimonio. Dios no nos prohibió el acto sexual, sí, es la parte natural del hombre, pero cuando se hace a este extrema de abominación y como lo dije, es lo que mueve el mundo, ¿verdad? La mujer hoy en nuestros días está publicando mucho que perdón por las mujeres, no las quiero ofender, pero se está hablando mucho de que la liberación feminista y se está levantando mucho, ¿verdad? Pero he visto algunos comentarios que dicen, pues si tanto así, a la mujer se le usa como un objeto solamente en cualquier medio. A la mujer se pone como un artículo que se desecha. Y eso es lo que deben de protestar, ¿verdad? Que la mujer vale mucho y que no es un objeto de seducción, que es como se publica a la mujer. Ok, entonces vemos estas cosas prohibidas para la iglesia y después, entonces estos fueron los únicos requisitos que se le fueron prohibidos a la iglesia. Se aplica hoy a nuestros días y como dijimos, ya no estamos por la ley. Ahora que se quieran implementar nuevas reglas y que ciertos hermanos que quieren imponer ciertas legalidades, que cumplamos la ley o que no, la naturaleza de Dios, todo aquel que nosotros cuando recibimos a Cristo nos da su naturaleza, dejamos de ser las personas que éramos antes y nos da una nueva vida, nacemos nuevamente y nacemos con el Espíritu de Dios. Y no que nacemos con el Espíritu, nacemos y el Espíritu de Dios nos es dado y Él es el que nos guía. Y tenemos una nueva naturaleza. Así como se nos ha explicado que la sandía no puede dar nueces, ni el plátano puede dar mangos, y tampoco como se puede forzar al árbol a dar fruto, no. Simplemente lo da porque es su naturaleza. Así nosotros en automático nosotros hacemos estas cosas de adorar a Dios, que parecía que cumplíamos la ley, pero la hacemos por naturaleza. Y entonces no es necesario que queramos cumplir la ley, porque en Cristo Él la cumplió. Y por la gracia somos salvos. Ahí ¿se recuerdan las citas que les di? Tito 2:11, ¿cómo dice? Y tenemos muchos textos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Amén. Y segunda de Timoteo 1:9. Que nos salva y nos llama por el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en el Señor antes de los tiempos de los siglos. Amén. A ver, recuérdense bien, si quieren apuntar esa cita, somos salvos por la gracia. Hebreos 4:16. En Hebreos es donde tenemos más citas. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, estamos la ley contra la gracia, o versus, ¿verdad? En la ley, nadie se podía acercar a Dios. En la ley, solamente los sacerdotes eran los que tenían acceso al trono, y no todos, nomás uno, una vez al año. Y tenía que ser puro para poder entrar a la presencia de Dios. Y si no lo era, se le ponía una cuerda y se metía. Hay una campanita para cuando iba y se oía la campanita, es que todavía estaba vivo, pero ya se paraba la campanita, y porque no estaba 100% purificado, pues ya se había muerto y lo sacaban. Entonces, nadie tenía acceso a la presencia de Dios, sino que solamente el sacerdote. Pero ¿qué nos dice ahí? 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Ven la diferencia entre la ley y entre la gracia? Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si seguimos con las citas, no acabamos. ¿Cómo podemos comparar esto de aún ver a unos hermanos que quieren cumplir la ley, verdad? Qué tontos, ¿verdad? ¿Cómo todavía quieren volver a lo viejo? También ahí en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura o se sorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén, fíjense bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esto lo vemos, como dije, personas que aún quieren cumplir la ley y quieren hacer ciertos rituales de la ley, aún quieren hacer estas cosas y traen amargura. O sea, el gozo de nosotros es el gozo en el Señor, y la ley es opresión. Y leemos otro, todavía nos alcanza el tiempo, sí. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Fíjense bien, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, que lo que se quiere implementar o que se quieren poner nuevas ideas en la iglesia, que las únicas tres que vimos fueron las que leímos aquí en el versículo 22, no me acuerdo bien, pero lo que hablamos ahorita de las cosas prohibidas, las únicas cosas prohibidas que se le prohibieron a la iglesia, y hoy en nuestros días estas nuevas falsas enseñanzas que quieren implementar en las iglesias. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vanidades, ni con que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, hay que estar bien atentos más bien estudiar bien la palabra de Dios para que nadie quiera llegar con estas falsas enseñanzas. Y para terminar, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la
Amén. Fíjense bien, lo vemos punto por punto, tiene mucha enseñanza este versículo. Dice, porque por gracia sos salvo. O sea, sin merecerlo, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y después ya el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, vemos en esta mañana, Dios nos dio la oportunidad de ver. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, ni no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Un versículo más para que lo apunte. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que, hermanos, vimos hoy en esta mañana la gracia contra la ley, y vemos la diferencia entre la ley y la gracia. Y si usted quiere seguir por la ley, adelante, sígala. La va a quebrar, se lo profetizo. Sí, y la va a faltar, no la va a cumplir, es imposible. Pero si estamos por la gracia, tenemos una vida asegurada en Cristo Jesús. Dios les bendiga, vamos a tomar un café.